Bendiciones a todos. Hoy llegamos al final de esta serie Aprende a vivir como una perla. Recordemos rápidamente de dónde nace este acróstico. Somos una comunidad cristiana cuya misión es acercar a las personas a Dios para ayudarles a convertirse en discípulos de Cristo, saludables, capaces de ser y hacer como Jesús. Nace entonces para recordarnos qué significa ser como Jesús. Todo cristiano debe buscar eso, es la meta. Y recuerden, no debemos ser perfectos, sino perfeccionarnos constantemente. Ser como Jesús será algo que nos tomará el resto de nuestra vida, pero qué esfuerzo más noble. Veamos más a fondo lo que hemos visto y lo que veremos hoy. La P, propósito. El propósito de Dios es que tú y yo seamos sus hijos amados. Un hijo tiene como misión principal con respecto a sus padres agradarle, vivir de tal manera que sus padres se sientan complacidos con él. Emociones sanas. Jesús nos enseñó la clave para librarnos de la emoción más dañina para nuestra alma, la amargura, el resentimiento. La clave es perdonar. Pedir perdón a aquellos que ofendo, pero también perdonar a aquellos que me ofenden. Relaciones edificantes. Cómo mantener relaciones que edifiquen, que sean de jala y empuja, que nos ayuden a crecer, a parecernos más a Jesús. Jesús nos dice que la clave es incondicionalidad. Amar incondicionalmente, servir incondicionalmente, decir la verdad incondicionalmente y apoyarles incondicionalmente. Legado espiritual. Cómo impactar positivamente la eternidad de otros. Cómo ejercer una influencia que anime a las personas y que ayude a las personas a tomar una decisión de ser hijos de Dios y entonces comenzar este proceso de convertirse en una perla. Amor ágape. Recuerden que este amor que nos expresa la Biblia cada vez que Jesús usa la palabra se refiere a esto, amor ágape. Quiere decir esto que no es un amor de sentimiento, sino más bien una resolución de hacer bien a aquellos que amamos. Hoy vamos a entrar en este último tema del amor ágape. Y hemos puesto este título que nos ha metido en una camisa de 11 varas. Comprende la geometría del amor ágape. ¿Qué tiene que ver el amor ágape con la matemática y sobre todo con la geometría? Veamos. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ves? Habla de profundidad, de altura, y de eso te trata la geometría, medir las dimensiones de las cosas. Entremos en materia. En Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, se nos habla de la importancia del amor ágape. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Como te amas a ti mismo, debes amar también a tu prójimo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Cómo entonces funciona esto de la geometría? ¿Lo ven? Amar a Dios, amarme a mí mismo, amar a los demás. La geometría, los 90 grados. Vamos a ver con calma qué significan estos 90 grados del amor ágape. Primero, ¿qué implica amar a Dios? Cristo nos enseña en Juan 14:15 lo siguiente. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Tiene que ver con obedecer. Habla entonces esto de sumisión incondicional. Miren lo que nos dice Jesús en el primer mandamiento, de amar a Dios. Dios quiere todo, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Voy a obedecer a Dios por encima de todos y por encima de todo. Vamos entonces a Mateo capítulo 10 para ver la segunda implicación de amar a Dios. Si amas a tus padres e hijos más que a mí, no eres digno de ser mío. Esto significa devoción absoluta. Si voy a agradar a alguien, va a ser a Dios, no va a ser a ninguna otra persona. Cristo va a ocupar el primer plano de las personas que yo quiero complacer. No van a ser mis hijos, ni siquiera mi esposa, ni siquiera yo mismo. Va a ser Jesús, va a ser Dios.
Cristo nos enseñó esto en el huerto de Getsemaní. Hágase tu voluntad, no la mía. Vamos a ver el tercer aspecto de amar a Dios con todo. No se puede servir a Dios y al dinero. Servicio exclusivo nos habla esto. Si voy a trabajar en este punto, voy a hacerlo para el beneficio de Dios. Servir quiere decir beneficiar a otros. La aplicación práctica de esto nos las da Colosenses capítulo 3. Todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo y denle gracias a Dios el Padre por lo que Cristo ha hecho por ustedes. ¿Ves que sí es posible entonces amar a Dios con todo? Con todo lo que yo digo y con todo lo que yo hago. Debo estar consciente siempre de que lo que yo digo y yo hago, o dejo de hacer, o dejo de decir, sea para la honra y gloria de Dios, sea para el beneficio de Él, sea para agradarle a Él, sea para obedecerle a Él. Sigamos entonces. Amarme a mí mismo. Este es un tema que muy poco se toca, pero es muy importante. Muchas veces de manera errónea evitamos este tema de amarnos a nosotros mismos pensando o confundiéndonos que es ser narcisistas, pero es todo lo contrario. Es tener una valoración correcta de mí mismo. Miremos bien lo que dice el segundo gran mandamiento. Amar a los demás como a mí mismo. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me amo a mí mismo para amar a los demás correctamente? Si me amo, por ejemplo, más de lo que yo debo amarme, voy entonces a usar a las personas, voy a hacerme un tirano de las demás personas. Y si me amo menos de lo que amo a los demás, si amo a los demás más que a mí mismo, lo que voy a hacer es hacerme un servil de los demás y no voy a poner a Dios en primer plano, sino a los demás. Entonces la clave de esto es esta: valórate correctamente. En Romanos capítulo 12, versículo 3 se nos dice cómo. Les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Ten una opinión moderada de ti mismo. La segunda cosa está en el Salmo 139. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Acepta tu unicidad, acepta cómo eres. Dios te creó de una manera única. Aun si eres un gemelo idéntico, tú eres diferente a tu gemelo. Cada ser humano es único y tienes una unicidad. Descubre cómo eres de manera compleja, como dice el salmista. Somos muy complejos y somos únicos en esa complejidad. Pero también debemos reconocer que esa complejidad ha sido dañada por el pecado. Todos hemos pecado y eso afecta nuestra capacidad de expresar toda la grandeza que Dios ha puesto en nosotros, porque el pecado siempre nos lleva al error. Debo estar consciente de mi propia pecaminosidad. Miren lo que se nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 18. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo estaba muy consciente de su pecaminosidad. Tú y yo debemos estar también conscientes, saber que nuestras buenas intenciones no son suficientes para librarnos del error. La única cosa que nos libra del pecado es el perdón de Dios y el perdón de aquellos que ofendemos. Entonces, debo confesar mis pecados, debo ser presto en reconocer mis errores delante de Dios, pero también de los hombres. La aplicación práctica está en Filipenses capítulo 3. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago. Me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está adelante. No te estanques. Sigue creciendo espiritualmente, sigue sirviendo a Dios y cada vez que te equivoques, cada vez que falles, en vez de echarte y decir no puedo más, no sirvo, esto no funciona, di perdóname Dios, perdónenme a aquellos que ofendí y cambia. Dile al Espíritu Santo que te ayude, dile al Señor que te dé las fuerzas. En 2 de Corintios Pablo habla de que Él vive por la gracia y que Él se apoya en la gracia de Dios. ¿Cómo nos apoyamos en la gracia de Dios? Pidiendo perdón, reconociendo nuestras faltas y también reconociendo las virtudes que hay en otros. Vamos entonces a ver la última forma de aplicar este gran mandamiento, estos dos grandes mandamientos, corrijo. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero amarme a mí mismo y amar a mi prójimo de manera igual. ¿Cómo amo a los demás como me amo a mí mismo? Primero, valora a todos correctamente. Entiende que todo ser humano tiene también virtudes, que todos están hechos a la semejanza de Dios, que son amados por Dios. Dios ama al pecador. Cristo tuvo una relación con personas que no eran moralmente
de su estatura. Lo acusaron de ser amigo de prostitutas y de publicanos. Nosotros, como personas que amamos a Dios, debemos amar a todo ser humano, no solamente a aquellos que comparten nuestra fe, incluso a aquellos que son contrarios a nuestra fe. La Biblia nos ordena amar a nuestros enemigos, valorar a las personas por lo que son, no por lo que hacen, ni siquiera por el estado espiritual en que están. Cristo amó a todo el mundo. Incluso vimos cómo le sirvió a Judas. Tú y yo debemos valorar a todos ser humano como nos valoramos a nosotros mismos, entendiendo que ellos también son únicos. Eso nos lleva entonces a una segunda implicación, que es tolerar. Eso quiere decir que no voy a devaluar a los demás por ninguna razón. No porque no compartan mi fe, no porque no sigan a Dios, no porque incluso sean blasfemos. En lo personal, antes de conocer a Cristo, antes de tomar la decisión de convertirme en un hijo de Dios, yo era un blasfemo y muchos de ustedes también. Y es posible que algunos de ustedes que me están viendo están luchando con su devoción a Dios y deben tomar la decisión de cumplir el primer propósito. Yo fui inspirado por personas que me toleraron, amigos que sin tener mucho conocimiento teológico me amaron de manera incondicional. Yo me burlaba de su fe y ellos me amaban. Me acuerdo de mi amigo Edwin, uno de los que más influyó en mí. Él simplemente se sonreía y movía la cabeza. Pero al día siguiente estaba allí. Vámonos a la banda. Éramos miembros de la banda de música, estábamos en el mismo colegio. Vámonos para la escuela, vámonos al colegio. Y yo decía, pero ayer yo te insulté, ayer hice mofa de ti delante de todos los compañeros. Y él estaba allí todavía. Él era tolerante conmigo. Él sabía que yo era como un lingote de oro que estaba en el lugar incorrecto. Quién sabe, en una cloaca. Ay, así somos muchos seres humanos. Somos valorados por Dios, somos valiosos, pero nuestra forma de vivir no expresa ese valor intrínseco que tenemos por ser creación divina, por ser creación de Dios. Si voy a amar a los demás, entonces la manera práctica de aplicar esto está en Mateo. Traten a los demás como ustedes quisieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Traten a los demás como ustedes mismos. ¿Cómo me gustaría que me tratasen a mí si yo no fuese cristiano y hay un cristiano que quiere convencerme de que yo siga a Jesús? Quiero que me trate como me trataron Edwin, Edilma Brown, José Luis Cajar III. Esa gente me amó y me esperó y oró por mí. No se burló de mí, no me echaron a un lado, no me dijeron pecador, no me dijeron perdido, blasfemo. Todo lo contrario, me amaron por encima de todos mis pecados. Así hizo Dios. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Entrégate entonces al servicio de otros. Esa es la segunda aplicación práctica. Da de gracia lo que has recibido de gracia. Damos a los demás lo que hemos recibido de Dios. ¿Qué hemos recibido de Dios? Hemos recibido talentos, así que le doy talentos, pero también hemos recibido una rica experiencia de transformación, aquellos que hemos decidido obedecer el primer propósito, convertirnos en hijos de Dios. Podemos contar esa historia es poderosa, esa historia es verdad, porque tú la experimentaste. ¿Cómo funciona esto entonces de los 90 grados del amor ágape? Amo a Dios con todo lo que soy. Le doy siempre a Dios lo mejor de mí. Me amo a mí mismo, reconociendo mi unicidad, pero también admitiendo mis debilidades y mis limitaciones. Y acepto la gracia de Dios y también la extiendo a otros. Soy tolerante. Veo el valor que tienen por lo que son, creación divina de Dios. Quiero animarte entonces a que seas una perla, a que vivas comprometido con ese cambio constante que te llevará a ser un mejor hijo de Dios, un hijo amado de Dios. Obedece a Dios por todas las cosas y sírvele con todo lo que tienes. Emociones sanas, perdona y pide perdón. Relaciones edificantes. Sé incondicional, ama incondicionalmente, sirve incondicionalmente, di la verdad incondicionalmente, dila con amor, pero di la verdad siempre y apoya incondicionalmente. Si te apoyaron, si te fallaron, sigue siendo tolerante, sigue levantando a la gente, sigue empujando y jalando a los demás a que sean una perla como Jesús. Deja un legado espiritual positivo en la vida de otros. Sé un modelo de fe cristiana, de cómo ser como Jesús.
Inspira a los otros a que pasen su eternidad junto al Padre, que se conviertan en hijos de Dios. Y ama ágapemente. Agrada a Dios por encima de todo y de todos, pero también ámate a ti mismo y valórate y compórtate como es digno de tu procedencia, una creación de Dios, hijo de Dios. Imita a tu Padre Celestial y ama también a los demás como Él te amó a ti de manera incondicional e irrestricta. Bendiciones. Que el Señor te bendiga ricamente.